Los aterrizajes tendían a ser gláciles y bien orquestados. Las velocidades de acercamiento de los aviones iban de acuerdo con la habilidad de los pilotos. El contacto ocurría a los 140 kilómetros por hora con una distancia de aterrizaje de unos 450 metros. Dada la escasez de motores Junkers Jumo 004, la mayoría colocados en el Messerschmitt 262, el arado se dirigió a la BMW para su nuevo tetramotor AR-234. Los 4 BMW proporcionaron mayor rango de impulso-peso y dio al Blitz algo más de poder. La nueva configuración se probó en cada máquina en compartimiento separado. Pero la presión y poca estabilidad llevó una solución más simple. Con 2 motores en cada compartimiento, el avión era más aerodinámico que su predecesor. Las primeras dudas sobre el patín hicieron que el arado rediseñara su avión con un dispositivo convencional de triciclo. El AR-234B resultante era ligeramente más grande, pero sin cambio en lo demás. Tenía un sólido tren de aterrizaje retráctil. El tren, centrado en la nariz, retraía hacia atrás, mientras que el principal de aterrizaje retraía hacia el frente. El tren principal ocupaba el espacio que previamente ocupara un depósito de combustible. El arado amplió el fuselaje para dejarle sitio al tren principal y sus aditamentos de retracción. Pero el nuevo tren de aterrizaje no era la panacea que esperaba la Luftwaffe. Aun cuando hacía que el avión fuera mucho más maniobrable en tierra, la rodada era tan estrecha que los aterrizajes y despegues se hacían difíciles. Además, los neumáticos demasiado grandes, construidos para campos aéreos toscos e improvisados, daban al piloto un paseo suave en la montaña rusa. Pero pensar en tener que salir con el engorroso sistema de carretilla y limpiar después las zonas de aterrizaje para los aviones que retornaban, hacía que los problemas del nuevo sistema parecieran mínimos. Típicamente, los motores a reacción de primera generación, tanto de los Junkers como de los BMW, fueron extremadamente sedientos. El alcance siempre era importante, y en el intento de extender el reducido tiempo en el aire del Blitz, se adaptaron tanques de 250 litros de combustible colgados en la parte inferior de los motores. La carga interna del avión de 3.080 litros se llevaba en 2 tanques aulados y flexibles montados en el fuselaje. El alcance máximo variaba entre 668 kilómetros a nivel del mar y casi 1.600 kilómetros a 9.000 metros de altura. El poco impulso de los turbopropulsores de los Junkers y de los BMW hacían demasiado prolongados los despegues y los aterrizajes. El avión con frecuencia se equipaba con unidades con asistencia de cohete o unidades Rato. Cada una de ellas le daba un impulso de 500 kilos y se quemaba a unos segundos de dejar tierra. El único AR-234 que existe está en el Instituto Smithsoniano en Washington y está equipado con unidades Rato. La Luftwaffe utilizó esencialmente un motor de poder modular con un cohete interior en la elevación de una gran variedad de aviones. Complejo pero confiable, el componente más grande del pequeño cohete fue un tanque en forma esférica. Dentro de ella, 2 cargas de proyección, el T-Stop y el C-Stop, se encendían al contacto. Las unidades Rato se guardaban vacías y se llevaban al almacén de llenado en un carrito especial. El C-Stop, un catalizador de agua, alcohol e hidracina, era relativamente inofensivo y no necesitaba de cuidado especial. El T-Stop, por otro lado, formado por peróxido de hidrógeno y un estabilizador, era extremadamente tóxico. Era altamente ácido y letal al tocarlo. La gente de tierra que trabajaba con el producto era obligada a llevar ropa protectora. Las unidades se podían usar de nuevo y venían equipadas con un pequeño paracaídas en la nariz que se abría automáticamente. Los cohetes mejoraban grandemente el desempeño del motor a reacción, pero una vez encendido, no se podía retroceder. Sin embargo, podían lanzarse en una emergencia.
En operación normal, después de encender los cohetes, las unidades eran lanzadas por el piloto. Tenían que lanzarse simultáneamente porque un cohete colgado podría sacar de control y balance al avión. Los huevos rato se recuperaban y se preparaban para reutilizarse en cuestión de horas. El despegue era rápido y fácil, con un ángulo de ataque elevado y un extraordinario rango de ascenso. Sin la asistencia de las unidades rato, el ángulo de ataque del avión y el rango de ascenso se reducía drásticamente. Las unidades podían ser lanzadas casi a cualquier altitud. En cierta ocasión, este intrépido fotógrafo se dio cuenta de ello. El sistema de paracaídas rato falló, dañando el cohete más allá de toda reparación. Pero cuando todo iba bien, los cohetes podían reutilizarse. Al recuperarse, las unidades rato se limpiaban mediante chorros de agua y aire comprimido. Después eran almacenadas, retornaban a un estado aceptable y se almacenaban. El bombardero AR-234 con 3 bombas y 2 unidades rato sale a la pista. Una bomba se monta bajo el fuselaje y 2 más cuelgan del compartimiento de los motores. Estos aviones equipados con tren de aterrizaje convencional llevan un compartimiento de bombas en lugar del patín de aterrizaje. Esto hizo al avión más aerodinámico. Solamente una cosa me preocupaba al aterrizar, despegar o ganar altura. Pero cuando aceleraba, nadie me alcanzaba. No había avión ni caza que pudiera atacarme. No era posible ir en esa posición en esa época. Éramos muy veloces. En octubre de 1944, este Blitz era todavía una novedad. El piloto Horst Götz se prepara para una misión de reconocimiento sobre objetivos aliados, mientras que los hombres de tierra y observadores se apiñan alrededor de la nariz transparente del avión. El AR-234 era vulnerable al ataque solamente en el despegue o aterrizaje, y esto llegó a pasar. Los cazas norteamericanos y británicos se apuntaron varias bajas de AR-234S, la mayoría en ataques por sorpresa contra los pilotos de la Luftwaffe que solamente veían el peligro cuando lo tenían encima. El plexiglas solamente tenía medio centímetro de grosor y proporcionaba una excepcional panorámica a los pilotos. Los primeros 234S tenían nula visión hacia atrás, pero posteriormente los equiparon con un periscopio. Fue una innovación salvadora. El aparato daba oportunidad a los pilotos de evitar ataques sorpresa por atrás, una experiencia invariablemente fatal. El periscopio fue idea de Erich Sommer. Este periscopio fue sacado del periscopio del tanque. Es muy pesado. Es más bien para un tanque que para un avión. Pero la idea era que el piloto viera por este ocular y pudiera ver por arriba del horizonte lo que estaba pasando allí, dándole la seguridad de tener un cielo franco por detrás. En tierra, todo seguía igual para las reducidas tripulaciones en batalla de la Luftwaffe. Aunque era poco lo que parecía que podían hacer para controlar la marea de la guerra, los aviadores trataban de mantener un rostro de optimismo. Aquí, una radio para comunicarse con los camaradas en el aire en el corazón de la actividad. Horst Götz, a la izquierda, era uno de los pilotos de la élite de la Luftwaffe comisionado en el AR-234. En esta toma captada por su compañero y buen amigo Erich Sommer, Horst y los otros ponían una despreocupada faz en tiempo de locura. Al contrario de los pilotos aliados, los hombres de la Luftwaffe no tenían un sistema de rotación. Volaban hasta que la muerte o la derrota los vencía.
Y para todos ellos, el día se aproximaba muy rápidamente. Con la opresión aliada creciendo, las tropas nazis defendieron el suelo alemán por primera vez. La resistencia se hizo más sangrienta y más fanática. Las pérdidas de hombres y máquinas eran increíbles. El Reich se estaba desintegrando en la tormenta que ellos mismos habían formado. Los bombardeos aliados arrasaban ciudades y dejaban desechos para la industria. La carnicería humana llegó a nuevas profundidades. Las misiones de bombardeo aliadas se concentraron en los recursos estratégicos de Alemania. Las enormes unidades de bombardeo localizaban las refinerías de combustible y petróleo, ya que si las provisiones de combustible se eliminaban, la máquina de guerra del Reich caería de rodillas. Los alemanes trataron desesperadamente de ocultar las factorías, pero para cuando estuvieron listos, ya era demasiado tarde. La destrucción fue total. Desde Ludwig a Le Neige, hacia el sur, hacia los Alpes, no había reconocimiento a cubrir. Así que fui transferido a Biblis con mi propio comando. Un avión y toda la tripulación de mantenimiento operando desde un mísero campo aéreo, muy húmedo, con neblina, mal tiempo, zona industrial, al oeste, llena de humo y rocío. Yo operaba desde allí la sección completa entre los Alpes y Holanda. Un Kettenrad fue asignado a la unidad de Sommer. Era un vehículo especial para utilizarlo en Biblis durante el invierno de 1944 y recoger los ratos que habían sido lanzados. El AR-234 de Sommer cubierto soportó fuertes nevadas. La vida en el bosque era difícil, pero no insoportable. A pesar de que el frío era fuerte y a veces no permitía volar, la camaradería era vigorosa y la vida se tomaba día con día. El camión móvil de comunicaciones, como todo lo demás en la pequeña base, estaba bien oculto. La pista forestal era sencilla, un claro ancho a lo largo de los árboles. El solitario AR-234, por el cual se había edificado la base, permanece cubierto con lonas. Los aterrizajes y despegues aquí eran peligrosos, dado el angosto campo que no dejaba lugar a error ni humano ni mecánico. Los cielos no siempre estaban calmados. Era frecuente ver las condensaciones de vapor en los aviones aliados y las escaramuzas y refriegas entre los cazas. Mientras tanto, el avión de Sommer permanecía abajo envuelto en la lona. En enero de 1945, la nieve se derritió y las operaciones recomenzaron en Biblis. El reconocimiento se había eliminado en Italia y yo debía establecer un comando ahí. En la Nochebuena de 1944, el AR-234 de Sommer fue destruido en una incursión aérea de los aliados. Pronto fue reemplazado. Al siguiente febrero, un convoy de camiones de abasto fue alcanzado por los aviones aliados en el bosque cercano. Sommer y sus camaradas inspeccionaron el sombrío resultado, perplejos ante tanta destrucción. A pesar de que el crudo invierno de 1944 impidió el avance de los aliados, al fundirse la nieve, su impetuoso derrotero a la victoria continuó. En el norte de Italia, se atacaba el fango y a veces se conquistaba. Los peligros parecían no tener fin. No existía descanso y las tribulaciones a veces eran insoportables. Librando una lucha de desesperación, los propagandistas nazis continuaron lanzando mentiras esperanzadoras, pero para muchos la esperanza había muerto hacía tiempo. Las misiones de los AR-234 continuaron incesantemente. Como bombardero, atacaba a los aliados en Remagen. La velocidad del Blitz lo convirtió en una de las pocas armas alemanas que quedaban y que podía operar con relativa impunidad.
Soportando la peor parte de la misión de un caza en una Luftwaffe rápidamente en declive, se encontraba el Messerschmitt ME-262. Veloz y efectivo, el Schwalbe o golondrina también resultó un objetivo difícil para los aviadores aliados. Vulnerable tan solo al despegar o aterrizar, el avanzado caza a reacción alemán fue sin embargo muy pequeño, muy tardío. La infraestructura alemana se derrumbó antes de la carga aliada. El bombardero AR-234 había sido detenido, pero cuando finalmente llegó la guerra, fue mortal. En sus estertores, la Alemania nazi envió casi 3.000 cohetes B-2 contra Inglaterra. Con velocidad de impacto de casi 6.000 kilómetros por hora, era imposible interceptarlos. Las armas alemanas de terror fueron incuestionablemente las más avanzadas en el mundo. El AR-234, el avión de reconocimiento mejor del mundo, fue objeto de gran orgullo para los pilotos de la Luftwaffe que volaron en él. Las fotografías que proporcionó a los comandantes de tierra fueron soberbias. Y la impunidad con la que volaba fue de gran vergüenza para los aliados. Los grandes puentes que cruzaban el Rin fueron objetivo primario de reconocimiento para ambos bandos. Naturalmente que el 234 no era invencible. Este no sobrevivió. En la primavera de 1945, la fuerza militar alemana había sido destruida y los aliados se empujaban fuertemente contra el Tercer Reich. La cantidad y la variedad de aviones en los campos aéreos de Europa era simplemente asombrosa. Por ello, todos se aferraron a la tecnología alemana y la usaron. Pero ellos ya tenían sus propios proyectos. Algunos de los proyectos alemanes habían sido ya superados por otros hechos en Inglaterra o en Norteamérica. Nadie tenía control completo sobre las novedades. Entre los aviones recuperados había numerosos AR-234S. Bajo la operación Losty, los equipos de recuperación británicos y norteamericanos recogieron los aviones de la Luftwaffe de mayor interés tecnológico para los aliados. Tal es el AR-234. Había la esperanza de que estudiando su tecnología se podrían mejorar los proyectos aliados futuros. Los esfuerzos se intensificaron cuando se hizo claro que los rusos tenían la misma intención. Los aviones destinados a los Estados Unidos y Gran Bretaña fueron enviados a Cherburgo y Francia para ser embarcados. Entre los que recogieron los Watson Raiders, había dos AR-234S ya pintados con logotipo del Ejército y Fuerza Aérea Norteamericana. No mucho después, bien cubiertos para el embarque, este Blitz, entre muchos otros modelos, realizaba ya el viaje transatlántico. Entre los tesoros más raros que llegaron a Cherburgo se encontraba un Heinkel 219 caza nocturno, además de un ME-262 de una plaza. Otro hallazgo, esta versión de caza nocturno 262 de dos plazas, distinguible por sus antenas de radar montadas en el morro, fue el más veloz caza nocturno de la guerra. Los barcos con los aviones capturados salen de la costa de Francia hacia Norteamérica. El proceso de empaque protegió a estos Dornier Arrows del ambiente salino de la cubierta marina. Amarrado en la cubierta junto al Arrow se encuentra el único AR-234 bien protegido. Hoy solo sobrevive un AR-234. Es parte de la colección del aire y del espacio en el Instituto Nacional Smithsoniano. Este avión ha sido restaurado completa y meticulosamente. El general Fred Ascani fue uno de los pocos privilegiados pilotos norteamericanos que lo voló. Volé este avión 5 o 6 veces. Disfruté todos y cada uno de ellos. Una vez que los motores se encendían, se sentía uno muy cómodo.
como en un sillón de la sala. Se tenía mejor visión que en cualquier otro avión y si se puede comparar a un helicóptero, que también he volado muchos, donde hay una burbuja se tiene tremenda visibilidad. Lo que recuerdo del avión es que es muy estable y muy fácil de volar. El mayor problema era encender el motor y cuando esto sucedía, uno sentía que el 90% del vuelo había pasado ya. Tenía lo que llamamos cavitación. El motor cavitaba, o sea que te empujaba y después te dejaba caer. Uno se iba hacia adelante. Se sentía que uno iba hacia adelante y hacia atrás. Todo a la vez. Esto cuando se acercaba el momento final de aterrizaje. Es una sensación extraña, a menos que uno la espere. Este avión pudo fácilmente ser operado como un avión antibombardeo suplementario para complementar los caza ME-262 a reacción, ya que podía hacer lo necesario para interceptar las formaciones de bombarderos. Si hubieran tenido suficiente cantidad de ellos, otra hubiera sido la historia. Después de la guerra, el legado de El Arado vivió en diversas maneras. Los bombarderos de dos motores de retropropulsión se hicieron de rigor para el servicio militar aéreo en todo el planeta. El más famoso de sus descendientes fue el Canberra, un bombardero ligero y avión de reconocimiento. El Canberra voló por primera vez en 1949 con 2 tripulantes y una carga de bombas efectiva. Construidos como bombarderos, aviones de reconocimiento y bancos de pruebas, los aviones volaron hasta 1990. En su momento, los Estados Unidos tuvieron su propia versión del Canberra. Se llamó B-57. Fue construido por la compañía Martin y también fue un hácelo todo. Hecho para la Fuerza Aérea Norteamericana como bombardero nocturno, difería de su contraparte británica al tener un tripulante sentado enfrente del otro en lugar de a un lado. Se construyeron alas para reconocimiento y se extendieron los paneles exteriores de las alas para aumentar su elevación en grandes altitudes. Se retiró todo el armamento para hacer más ligero al avión. Las cámaras se montaron en el compartimiento de bombas de los alerotas B-57. Para mediados de 1960, obtuvo fotografías tomadas a más de 90 kilómetros con resolución normal de 30 centímetros. En la actualidad, 2 de estos aviones vuelan para la NASA. No ha volado en casi medio siglo y hoy solamente uno sobrevive. El producto de una era de inmenso sufrimiento y de asombrosos logros. El AR-234 de El Arado fue una soberbia plataforma de reconocimiento y un formidable bombardero. Llamado Lightning, la velocidad fue su suerte y con frecuencia su única defensa. Como muchas otras armas, lleva en sí el bien y el mal presente en todo logro científico. Su intención fue claramente violenta. Permitir que los hombres acaben con la vida con mayor eficiencia. Pero su revolucionaria tecnología reacción también serviría para iluminar y mejorar las vidas de las generaciones por venir.